Bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Vamos a empezar con la tercera unidad. En este caso, estamos en la tercera unidad del curso de biología. En esta unidad vamos a entrar en un tema muy interesante. Recordemos las primeras unidades o las unidades anteriores, vimos las biomoléculas que conforman la célula. Posteriormente vimos cerca de los virus, que son estructuras menos complejas que la célula. Incluso hablamos que son organismos acelulares y que necesitan de células para poder cumplir lo que era su ciclo de reproducción. En este caso ya nos vamos a centrar en esta unidad respecto a las células, su funcionamiento celular, cómo se heredan ciertos mecanismos, entre otros. Entonces, vamos a empezar con este primer tema correspondiente a lo que es la célula y todo lo que concierne a ella. Bien, entonces empezamos, chicos. Bien, entonces lo primero que tenemos que recordar es, o hacernos en este caso la pregunta es de ¿qué es la célula? Tenemos que recordar que la célula es aquella estructura, aquella unidad biológica que es capaz de desempeñar todas las funciones vitales de un ser vivo, ya que se reproduce, tiene un crecimiento, tiene respuesta a estímulos, se relaciona, etcétera. Cumple demasiadas funciones, pero principalmente cumple todas las funciones vitales que cualquier otro ser vivo. Ahora, la célula también tenemos que recordar algo muy importante, se le considera la unidad anatómica. ¿Por qué? Porque todo ser vivo está compuesto por células. Se le considera también la unidad fisiológica, ya que puede realizar muchas funciones. Y también se le considera la unidad genética. ¿Por qué? Porque dentro de ella se van a encontrar los caracteres heredables o vamos a encontrar el material genético o el código genético con toda la información necesaria para poder transmitirla a las siguientes generaciones. Recordemos algo también con respecto a la célula que se le considera como el descubridor de las células a Robert Hood. Robert Hood descubrió las células examinando lo que era un pequeño tejido en una lámina de corcho. Esas son las células que observó él, que en este caso eran células muertas. Por eso lo que él observó prácticamente solo era alrededor la pared celular y por dentro absolutamente nada. Por eso él más o menos lo único que observó era pequeñas rejas o pequeñas celdas. Por eso él le da el nombre de células, que viene del latín que significa celdas, porque él lo que observó a primera vista, él dijo, no, aquí parece que hubieran pequeñas celdas o pequeñas rejillas. Por eso él le llamó células, que en latín quiere decir celdas. Y por eso es que nosotros ahorita actualmente le conocemos con el nombre de células. Posteriormente vinieron otros descubridores que aportaron más a este tema de la célula o a este tema de histología, que viene a ser, posteriormente de Robert Hood vino Robert Brown, quien fue quien descubrió el núcleo celular, y posteriormente vinieron otros científicos como son Matthias Leyden y Theodor Schwann, que entre ellos juntaron y establecieron lo que conocemos como la teoría celular. Incluso aquí se los estoy poniendo, ¿no? Posteriormente, después de la invención del microscopio, Robert Hood descubrió la célula en 1665. Él acuñó la palabra por primera vez célula, recordemos del latín células, que significan celdas, porque lo que observó eran células muertas, por eso los observó como celdillas o como pequeños espacios vacíos. Después tenemos en 1824 a Dutrochet, que estableció que la célula es la unidad básica. Posteriormente, Matthias Leyden, que llegó a la conclusión de que también las plantas estaban formadas por células. Posteriormente, después Theodor Schwann también dijo, no solo las plantas están formadas por células, sino que los animales también están formados por células. Entonces, entre Matthias Leyden y Theodor Schwann dijeron, las plantas están formadas por células y los animales también están formados por células. Entonces empezaron a establecer lo que es la teoría celular y quien la afianzó más fue Rudolf Virchow, que dice que él estableció que las células solamente
pueden surgir de otras células preexistentes. Él dijo, las células solamente pueden venir de otra célula ya existente. Nada diferente de esto puede generar lo que es las células. Y todo esto en conjunto formaron lo que es la teoría celular. ¿Qué nos dice la teoría celular? Uno, que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es la unidad fisiológica o unidad fundamental de todo ser vivo, y que más que toda célula se origina de otra célula preexistente. Entonces, esos tres postulados son los que corresponden a lo que es la teoría celular. Ahora, vamos a ver que dentro de las células nosotros vamos a tener dos grandes grupos, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son las células menos evolucionadas o son las más antiguas, por así decirlo, que las células procariotas solo las vamos a encontrar en el reino Monera. En cambio, las células eucariotas son las células más evolucionadas y por ende las vamos a encontrar en muchos más reinos. ¿Qué reinos? Por ejemplo, el reino protista, el reino fungi y el reino de las plantas y de los animales. Incluso aquí en esta imagen vamos a visualizar algunas diferencias. ¿Qué diferencias podemos encontrar en este caso entre las células procariotas y las eucariotas? Se preguntarán. Entonces, una de las primeras diferencias es en cuanto a sus dimensiones. Vamos a ver aquí. Entre las dimensiones vamos a usar, por ejemplo, las células procariotas tienden a ser mucho más pequeñas, las células procariotas, ya que las células procariotas pueden medir de 0.1 a 10 micras, mientras que las células eucariotas, como las de aquí, pueden medir de 10 a 100 micras. Otra diferencia es que, como les había mencionado, las células procariotas son más antiguas. Tienen una antigüedad de alrededor de 3.500 millones de años, mientras que las eucariotas tienen alrededor de 1.500 millones de años. Las células procariotas mayormente las podemos encontrar en las bacterias. Y las células eucariotas las podemos encontrar ya sea en protozoos, algas, hongos y animales. Otra diferencia que podemos encontrar es en cuanto a lo que es la envoltura nuclear. Aquí en las células procariotas no vamos a encontrar un núcleo definido, sino que vamos a encontrar un nucleoide, que cuando hablamos del nucleoide hablamos de una estructura en general grande donde el material genético se encuentra totalmente disperso. Ellos no tienen envoltura nuclear. En cambio, lo que es la célula procariota sí contiene lo que es una envoltura nuclear, que justamente aquí lo vemos, miren, envoltura nuclear. Sí tienen envoltura nuclear. Nuevamente, las procariotas no tienen un núcleo, como dije, tienen un nucleoide. Y dentro de ese nucleoide se encuentra totalmente disperso lo que es el material genético. Y la célula eucariota sí tiene un núcleo definido. Y dentro de este núcleo definido es que se encuentra el material genético. Las procariotas, con respecto a su material genético, tienden a contar con solo una molécula de ADN, que en este caso es de forma circular. Tiene un ADN de forma circular. En cambio, la célula eucariota tiene varias moléculas de ADN con filamentos que además presentan proteínas asociadas, que ya posteriormente lo vamos a ver. ¿Qué otra diferencia, profesor? ¿Qué otra diferencia puede encontrar en la procariota de la eucariota? Otra diferencia es la pared celular. Aquí podemos encontrar que la célula procariota tiene su pared celular, mientras que en las eucariotas solo existe pared celular cuando hablamos de células vegetales. Una célula animal no tiene pared celular. Y en cuanto a los organelos de una célula procariota, solo presenta un organelo definido, que vienen a ser los ribosomas.
En cambio, las células eucariotas sí presentan varios organelos, que de aquí posteriormente lo vamos a ver, ¿no? Cada uno de los organelos que presentan, como ribosomas, centriolos, mitocondrias, cloroplastos, retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi, como ven aquí en la imagen, entre otros. La reproducción que tiene una célula eucariota también es por simple división o por fisión binaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de división o fisión binaria? Que la célula procariota se va a partir en dos y va a formar una nueva célula. Por ejemplo, agarramos acá la célula, se divide y va a formar por aquí una nueva célula procariota y por aquí otra nueva célula procariota. Y en cambio, las células eucariotas, además de su reproducción en este caso de las células eucariotas, es por mitosis y por meiosis, que de aquí más adelante también cuando hablemos de cómo se reproducen, lo vamos a ver en detalle qué es la mitosis y qué es la meiosis. En este caso, entonces, estas son todas las diferencias que podemos observar entre una célula procariota y una célula eucariota. Y por si acaso acá también en otra diapositiva yo se la estoy poniendo para que ustedes lo puedan repasar posteriormente. Otra cosa que podemos hablar con respecto a las células procariotas y las células eucariotas es en cuanto a su terminología. Por ejemplo, procariota tiene el prefijo pro, que en griego significa antes. Por eso justamente nos referíamos que las células procariotas son más antiguas. Y también miren, viene el prefijo carión, que significa núcleo. Por eso si juntamos estos dos términos, tanto el prefijo pro y el prefijo carión, que significaría en conjunto sería antes de tener un núcleo en este caso. En cambio, el eucariota viene del prefijo griego eus, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. En este caso, estos sí tienen un núcleo verdadero o un núcleo definido. En cambio, las células procariotas no tienen un núcleo definido. Es algo muy importante de que debemos referir. Es algo básico con respecto a lo que es el núcleo. Bien, ahora vamos a ver acerca de los organelos que podemos encontrar, o las diferencias que podemos encontrar ahora entre una célula animal y una célula vegetal. Aquí vamos a pasar a ver lo que son los organelos de cada una de estas células. Voy a minimizar esto para que ustedes puedan visualizar todos los organelos que se encuentran presentes en cada una de ellas. A ver, aquí está. Primero vamos a hablar de algunos organelos que tienen en común y después vamos a diferenciar algunos otros. Por ejemplo, si empezamos a hablar de los organelos que tienen a manera de diferencia, por ejemplo, una de las pequeñas diferencias que podemos encontrar entre una célula animal y una célula vegetal va a ser lo que es la presencia de una pared celular, que en este caso la pared celular, que la podemos visualizar aquí, miren, solo se encuentra en una célula vegetal. No podemos encontrar pared celular en lo que es una célula animal. Por el contrario, lo que encontramos aquí es una membrana, que al igual las células vegetales también tienen su membrana plasmática. Ahora, la pared celular, ¿para qué le sirve a la célula vegetal? Uno, le sirve de protección, además que le da una consistencia más rígida en lo que es a la célula, brinda lo que es una protección. Y la membrana celular que tienen ambos, miren aquí se encuentra la membrana tanto en la célula animal como en la célula vegetal, que tienen su membrana plasmática. En este caso hablamos de que la membrana les permite el paso de sustancias tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia fuera. Entonces le va a permitir el ingreso y la salida de ciertas sustancias.
Otra característica que podemos ver acerca de la membrana plasmática es que es una membrana semipermeable. Gracias a que es una membrana semipermeable, puede permitir la entrada y salida de ciertas sustancias. Después vamos a ver que tanto ambas también van a encontrarse lo que es el citoplasma. El citoplasma es el espacio donde ocurren las reacciones metabólicas en la célula y es también donde encontramos cada uno de los organelos que tenemos aquí en ambas células, los organelos citoplasmáticos o organelos celulares. Vamos a encontrar como organelos celulares en ambos, vamos a encontrar lo que son los ribosomas. Miren, aquí tenemos estos puntitos. Voy a ver si se puede acercar. Miren, estos puntitos que ven, estos puntitos negros que se encuentran dentro de lo que es el retículo endoplasmático rugoso, son los ribosomas. Aquí estamos en la célula animal. Vamos a ver que aquí en la célula vegetal también tienen estos puntitos, miren. Estos puntitos negros que ven ustedes ahí en cada una de estas células, estos puntitos negros vienen a ser lo que son los ribosomas y se van a encargar de la formación de proteínas a partir de la información genética. A partir del ADN que cada una de estas células tenga, estos puntitos o estos ribosomas van a generar o van a hacer la síntesis de proteínas. De aquí vamos a encontrar también, por ejemplo, en la célula animal, lo que son los centriolos. Los centriolos sí es un organelo propio de las células animales. No encontramos centriolos por aquí en las células vegetales. No vamos a encontrar centriolos. Solo lo vamos a encontrar en las células animales. ¿Y por qué es importante? Porque participan en la formación de microtúbulos durante la división celular. Y posteriormente, cuando hablemos de la división celular, vamos a ver por qué son importantes estos centriolos. Estos centriolos son los que le dan el punto de partida o el punto de orientación a la célula cuando se está dividiendo. Cuando hablemos de mitosis y meiosis, vamos a ver lo importante que son estos centriolos. ¿Qué más? Vamos a tener, por ejemplo, acá también lo que es la mitocondria en la célula animal y también en la célula vegetal. Aquí está la mitocondria. La mitocondria también es un organelo muy importante porque realiza la función de lo que es la respiración celular. Por eso se le considera como una central energética. ¿Por qué? Porque va a producir lo que se le conoce como ATP, que significa adenosín trifosfato. Ahora, este ATP que produce la respiración celular en la mitocondria es lo que le va a dar energía a la célula. Así como nosotros comemos y eso se transforma en energía para nosotros, la energía en las células, en todas las células se va a medir a través de lo que es el ATP. Posteriormente, ¿qué otros organelos? Miren, acá vamos a ver organelos muy grandes como son el retículo endoplasmático liso, aquí está, retículo endoplasmático liso, y por acá retículo endoplasmático rugoso. Y en ambos vamos a encontrar eso, miren, aquí está, retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Liso, rugoso y por acá igual, liso y rugoso. ¿Qué diferencias ustedes ven ahí a simple vista? Miren, el liso, ¿por qué es liso? Porque miren, no tiene estos puntitos. Y estos puntitos recordemos que son los ribosomas. Entonces, el retículo endoplasmático no tiene estos puntitos, o sea, no tiene ribosomas. Esa es una de las características principales que tenemos que saber. Son membranas internas y participan, miren, si el rugoso tiene estos ribosomas, que van a generar la síntesis de proteínas, el liso va a generar lo que es la síntesis de lípidos en este caso. Lípidos y también se va a encargar del transporte de la glucosa. De igual manera aquí, este retículo endoplasmático liso se va a encargar
de la síntesis de lípidos y del transporte de glucosa. Y el retículo endoplasmático rugoso, como dijimos, este sí va a tener lo que son los ribosomas. Y si tiene ribosomas dentro de él, es porque se va a encargar de la síntesis de proteínas. Ya, eso tenemos que recordar. Después, otro organelo grande que vamos a ver en ambos, miren, aquí es el aparato de Golgi y aquí también está el aparato de Golgi. ¿Por qué es importante el aparato de Golgi? Porque en este caso se van a procesar o se van a empaquetar o se van a segregar ciertas moléculas o biomoléculas dentro de la célula. Además, es también el aparato de Golgi es quien distribuye lo que son los ribosomas hacia el retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi es el que dice, a ver, tantos ribosomas van a ir para el retículo endoplasmático rugoso. Y es el que determina que, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso tenga toditos estos ribosomas o toditos estos puntitos que nosotros observamos. Después, otros organelos que tienen en común, por ejemplo, son los lisosomas, que también vamos a encontrar en ambos. Vamos a encontrar los lisosomas. Acá está, miren, acá está el lisosoma en la célula vegetal y por acá también tenemos lisosomas en la célula animal. En este caso, ¿por qué es importante los lisosomas? Porque son vesículas o organelos que van a contener lo que son las enzimas digestivas. Y si contienen enzimas digestivas, se van a encargar ¿de qué? De la digestión celular o la digestión intracelular. Se van a encargar de esto, de la digestión. Así como nosotros tenemos nuestro estómago o nuestro sistema digestivo, ellos tienen los lisosomas. Ahora, por aquí vamos a ver un organelo que se encuentra solamente en la célula vegetal, que son los cloroplastos, Dentro de los cloroplastos vamos a tener otras suborganelos que son los tilacoides y los gránulos de almidón. Ahora, ¿por qué son importantes los cloroplastos? Recordemos porque le va a permitir a la célula vegetal realizar lo que es la fotosíntesis. A la célula vegetal le va a permitir realizar lo que es la fotosíntesis. ¿Y por qué puede realizar la fotosíntesis? Porque recordemos que los cloroplastos van a contener lo que es la clorofila. Gracias a que tienen la clorofila, ellos pueden realizar la fotosíntesis. Después ambos también van a tener la célula vegetal, por acá tiene vacuolas y por acá también la célula animal va a tener vacuolas, que son un poquito más grandes que los lisosomas. ¿Y qué son las vacuolas? Son vesículas que le sirven de almacenamiento de agua, nutrientes o de ciertos desechos o pigmentos que requiera la célula, ¿no? Ahora, vamos a tener en ambas, también vamos a encontrar lo que son los peroxisomas en este caso. También son organelos que se van a encontrar y uno de los últimos organelos que vamos a hablar, que es el núcleo. Ambos tienen núcleo, como dijimos, son células eucariotas, ambas van a tener núcleo. ¿Y de qué se encarga el núcleo? De controlar todo el metabolismo celular. Todas las funciones que se encuentran dentro de la célula las va a realizar lo que es el núcleo. Y también porque es importante porque va a contener la cromatina o el material genético. Dentro de ellos se va a encontrar el material genético. Aquí está en el núcleo. Bien, entonces, miren, todos estos organelos que hemos podido ver o visualizar son los organelos, por decirlo así, un poquito más importantes o más resaltantes. Por ahí faltaría algunos que mencionar, como los microtubos, los microfilamentos, pero que no son de tanta importancia fundamental como todos los que hemos mencionado también. Ahora,
se le conoce como organelos a estas estructuras porque van a realizar o van a hacer una función muy similar a los órganos que nosotros tenemos. Pero en este caso no se les puede llamar órganos celulares, sino organelos celulares o estructuras subcelulares en este caso. Pero ¿por qué se les denota con ese nombre o con esa terminología? Es porque realizan funciones muy similares a las que, por ejemplo, cuando hablamos de los órganos que nosotros tenemos, las células tienen sus organelos. Entonces, ahí tenemos todos esos órganos. ¿Y en qué se diferencia la célula vegetal y animal? Acá recordando un poco más. Uno, como dijimos, la pared celular, y otra, por ejemplo, que es más resaltante o salta a primera vista, que es el contenido de lo que son los cloroplastos, que dentro de ellos vamos a encontrar un pigmento muy importante, que es la clorofila, lo que le da el color verde. ¿Y qué le daba el color verde? Lo menciono yo constantemente, que es el magnesio. Ya recordemos esto, el magnesio que está dentro de la clorofila le da el color verde y a su vez eso también le da el color a los cloroplastos. ¿Y por qué son importantes? Porque participan en la fase luminosa de la fotosíntesis, que le va a permitir generar energía. ¿Ya? Y bien, esto sería todo hasta aquí. Acá también les estoy dejando la descripción de cada uno de los organelos para que ustedes lo puedan ir repasándose, pero yo ya lo mencioné anteriormente. Entonces, bien chicos, hasta aquí nos quedamos. Espero que haya quedado todo muy claro con respecto a este tema. Posteriormente vamos a ver el funcionamiento celular, las funciones más principales también del núcleo, entre otras. Así que nos estamos viendo chicos. Muchas bendiciones. Y no se olviden si es también, por si acaso, para que no se tengan complicaciones con lo que es de repente de estar visualizando en la plataforma cada uno de estos videos, pueden suscribirse al canal para que cada vez que yo ya suba el video, automáticamente les llegue la notificación a ustedes y así puedan estar mucho más atentos a lo que es cuando yo ya subo o tengo un nuevo video para ustedes. Tanto ya de biología como de química pueden hacerlo mismo. Bien, entonces hasta aquí eso sería todo, chicos. Muchas gracias.